Hace muchos años, en lo más alto de una loma en la sierra, vivía Anselmo, un jaguar al cual le encantaba la loma, porque subía y bajaba, corría todo el tiempo sin cesar hasta sacar toda su energía de jaguar. Anselmo era muy feliz en aquella loma. El viento soplaba fresco, el pasto del suelo era verde y al acostarte pasabas unas siestas estupendas. Sin embargo, hay algo que siempre llamó la atención de Anselmo. Al mirar hacia abajo, divisaba a decenas de kilómetros un inmenso y caudaloso río. Anselmo nunca había visto esa cantidad de agua en su vida. ¡Ah! Le llamaba mucho la atención. ¡Ah! Era simplemente hipnotizante. ¡Ah! Así que Anselmo, un día, decidió hacer sus maletas y viajar esas decenas de kilómetros hasta llegar a orillas de ese río. Cuando Anselmo llegó a orillas del río fue muy feliz. Vio que el río era grande, que había que cruzar varios metros nadando de una orilla a la otra, y debajo del río había pejelagartos, mojarras y muchos otros animalitos muy deliciosos de comer. Pero Anselmo también hizo amigos en ese lugar. Uno de esos amigos era Don Chepe, un viejo pescador que tenía muchos años viviendo en las márgenes de ese río. Ellos pasaban las tardes platicando, contándose de sus familias, hablando de fantasmas y hablando de las costumbres de la gente que vivía en la loma o a orillas del río. Cada noche, después de terminar esas largas tertulias y pláticas, se despedían. Cuando don Chepe se iba, Anselmo se quedaba pensando, porque siempre, antes de irse a dormir, escuchaba un ruido, pero era un ruido que él no conocía en la loma. Era un ruido diferente. Era un ruido que venía debajo de la tierra. Pero más aún, que venía debajo del agua. Chepe trató de ponerle atención. Incluso metió su cabeza al agua. La sacó. Pero no lograba entender qué era ese ruido. Después de pensarlo un tiempo, se fue a dormir. Al día siguiente, después de la jornada de trabajo, Anselmo y don Chepe volvieron a encontrarse. Nuevamente platicaron de las costumbres de la gente de la loma y la gente que vivía a las márgenes del río. Platicaron de sus familias, platicaron de sus amigos, platicaron de fútbol, platicaron del COVID, platicaron de todo. Y al terminar su conversación, nuevamente don Chepe se iba. Pero antes de irse, Anselmo le dijo: «Don Chepe, espere». «¿Qué pasa?», preguntó Chepe. Don Chepe, yo sé que tengo poco tiempo llegado aquí a márgenes del río y me encanta vivir aquí. Me encanta cazar pescados, caminar a la orilla, saludar a la gente alegre, ver las ceibas florecer. Pero hay algo que no he logrado entender en todo este tiempo». «¿Qué es eso, hijo?», preguntó don Chepe. «Ah, don Chepe», contestó Anselmo, «cada que nosotros nos despedimos y me voy a dormir, me quedo escuchando al final un sonido muy peculiar. Es como si el río me hablara. Es un sonido que viene debajo de la tierra, es más, debajo del agua. ¿Usted sabe qué significa?». Y don Chepe, con todos sus años de experiencia y sabiduría, le contestó: «Mira, mijo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tú vivías en la loma muy bien. Vivir a márgenes del río tiene sus ventajas. Tienes una tierra muy fértil, muy verde, muy hermosa. Pero hay cierta época del año
donde tenemos que empezar a resguardar cosas. Porque ese ruido que tú escuchaste... Sí, don Chepe, dígame, ¿qué es ese ruido? Bueno, ese ruido que tú escuchaste es el anuncio del río, de que viene una creciente. ¿Una qué? ¡Una creciente! ¿Una creciente? Sí, una creciente. ¡Una creciente! ¡No! ¡Una creciente! ¡Una creciente! Espere. Don Chepe, ¿qué es una creciente? ¡Ay, muchacho! Una creciente es cuando allá en la loma donde tú vivías antes llueve muchísimo. Sí, lo recuerdo. Caen lluvias muy fuertes, mucha agua. Bueno, esas lluvias, mijo, al final escurren y llegan hasta estas tierras. Y el río crece, sus bordes. La cantidad de agua empieza a subir hasta que se desborda y empieza a inundar la tierra que estamos pisando. ¿Qué? Sí, hijo. Es por eso que en esta época del año debemos empezar a recolectar alimentos, carne seca, frutas y subirlas al tapanco. Ahí donde tú vives debes de tener uno. Sí, don Chepe, tengo uno, efectivamente. Bueno, mijo, la creciente no tarda, así que prepárate. Prepara tu cayuquito, prepara tu carne, tus verduras y tus frutas, porque el día menos pensado abrirás los ojos y todo lo que esté abajo en tus pies será agua. ¿Qué? Entonces mejor me regreso a la loma. No, hijo, espérate. Eso no es permanente. Es solamente un momento. Aquí, a orillas del río, hemos aprendido a lo largo de los años a vivir de esta manera. Después la creciente se va y todo vuelve a reverdecer. Y todo vuelve a ser como antes y volvemos a pescar en el río y a echarnos en el pasto y a disfrutar de las sombras en las ceibas. Oh, don Chepe, entonces debo prepararme. Así es, hijo. Mira, si quieres te enseño. Y ese día, don Chepe y Anselmo caminaron al tapanco y don Chepe le enseñó a Anselmo todas las cosas que debía recolectar. 15 días después... ¡Pra! ¡Pra! Una lluvia cayó sobre las márgenes del río y todas sus poblaciones, inundándolo todo, subiendo los niveles del agua. En ese momento, toda la gente tenía que transportarse en cayucos para no morir ahogados. Fue entonces cuando Anselmo se acordó de las palabras de don Chepe y se quedó allí resguardadito arriba de su tapanco, comiendo plátano, carne seca y mirando cómo el agua pasaba y lo inundaba todo. Pero después de varios días y varias noches, Anselmo se levantó y de repente miró cómo toda la tierra estaba nuevamente seca. ¡Ah! Era impresionante. Anselmo caminó hasta la ceiba y se sentó ahí a contemplar la tierra nuevamente reverdecida. Entonces, don Chepe llegó y le dijo: «Hijo, ¿cómo pasaste la creciente?» «Ay, don Chepe, seguí sus consejos, me resguardé, tuve alimento, pasé un tiempo muy difícil, pero afortunadamente las cosas han vuelto a ser como antes». «Así es, hijo. De todo esto debemos aprender una lección. Por más que las cosas de repente se pongan difíciles, si uno trabaja y toma provisiones, siempre habrá manera de sobrevivir aún en las crisis. Y un buen día, pasados varios días y varias noches, el sol volverá a inundarlo todo
la tierra volverá a reverdecer y podremos disfrutar nuevamente de la sombra de las ceibas. Anselmo, maravillado, le agradeció a don Chepe por la gran enseñanza de vida que le había regalado. Estos dos personajes siguieron siendo amigos para siempre y disfrutaron de vivir a las orillas del río. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Tan, tan! Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Cuautli Jiménez, soy actor tabasqueño y en este Día Internacional del Teatro quise regalarles este cuento, esta pequeña historia con don Chepe y don Anselmo, estos personajes ficticios, para que se la muestren a sus niños, para que se lo muestren a los pequeños de la casa y para recordar una enseñanza que nos ha dejado este año después de COVID. Creo que este Día Internacional del Teatro está girando alrededor de esa circunstancia que ha sido la pandemia, que nos ha dejado tiempos difíciles a todos, que nos ha hecho atravesar crisis de muchas diferentes índoles, pero que al final el mensaje que quiero compartir es ese, que las crisis existirán siempre, incluso de estas magnitudes, pero que siempre saldremos adelante, y que el arte, y muy particularmente el teatro, tiene la virtud y la belleza de enseñarnos a través de estas historias, de reflexionar acerca de la existencia humana, de hacernos preguntas, de hacernos debates y también de abrirnos los ojos a muchas otras cosas. Sigamos haciendo teatro, sigamos contando historias, sigamos apostando por la cultura y el arte, porque de esa manera seguiremos hablando a los sueños, a los deseos y también a las frustraciones y a las pesadillas de todos los seres humanos. Y entre más hablemos con esa parte de nosotros, más sanos seremos como sociedad y como pueblo. Espero que lo hayan disfrutado, este sencillo relato que hice con mucho cariño para los más pequeñitos de la casa. Feliz Día Internacional del Teatro, un saludo a todos mis colegas tabasqueños y gracias por darme la oportunidad de expresarme en este espacio con este pequeño cuentito. Saludos a todos, adiós.